Buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre la fisiología de los pares craneales y espinales. Sin embargo, quisiera hacer un recuento para ello, para contextualizar este tema al respecto de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder a través de ocasionar cambios en músculos y glándulas. El sistema nervioso se encuentra dividido en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso se divide, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico dentro se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora un poquito del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo y el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Además, este mismo es fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. ¿Por qué? Porque integra la información a través de funciones motoras que viajan por nervios del sistema nervioso periférico y ejecuta una respuesta adecuada. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales, mientras que los que se originan en la médula espinal se llaman nervios raquídeos o espinales. Los ganglios son pequeños acúmulos de tejido nervioso situados en el sistema nervioso periférico, los cuales contienen cuerpos neuronales y están asociados a nervios craneales o a nervios espinales. Los nervios también son haces de fibras nerviosas periféricas que forman vías de información centrípeta, desde los receptores sensoriales del sistema nervioso central y vías centrífugas desde el sistema nervioso central a los órganos efectores. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema de fisiología de los nervios o pares craneales. Para ello, voy a invitarlos a ver un pequeño video. ¿Qué son los pares craneales? ¿Dónde se sitúan y qué funciones tienen? Bueno, pues vamos a ver que los pares craneales son unos nervios que principalmente se van a situar en el tronco del encéfalo, ¿vale? Y también van a tener dos que salen desde el encéfalo y que van a formar parte de lo que se denomina sistema nervioso periférico. ¿Vale? Porque lo que denominamos como sistema nervioso central, que estas serían como las dos clasificaciones principales que tendríamos, el central y el periférico, pues si hablamos de central estamos hablando del encéfalo, tronco del encéfalo y médula espinal, ¿vale? Como estructura y conjunto funcional. Y luego ya a nivel del sistema nervioso periférico estamos hablando de todo lo que parta de allí y se conforme en nervios, ¿vale? Entonces, en este sistema nervioso periférico tendríamos los nervios espinales, que son los que saldrían desde la médula espinal, que se juntarían en plexos y luego ya se diversificarían en diferentes ramas nerviosas. Y luego tendríamos lo que denominamos los pares craneales, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Que estos pares de nervios van a salir de la mayoría desde el tronco del encéfalo, que ahí van a tener los núcleos y entonces pues desde ahí van a ir a inervar diferentes estructuras, ¿vale? Vamos a ver que tenemos 12 pares craneales, donde los dos primeros van a nacer directamente del encéfalo y luego los demás, o sea, los siguientes 10, ya van a salir todos del tronco del encéfalo, ¿vale? Pues desde mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Los nombres los vamos a poner o bien por los números, ¿vale? Que se suele poner en números romanos, pues del primero al 12º, pero luego también tienen su propio nombre, ¿no? Y dentro de estos nervios también podríamos clasificarlos según si son
sensitivos, motores o mixtos, ¿vale? Porque un nervio pues puede servir solo para transmitir información sensorial, como por ejemplo sería el nervio óptico, que es el que nos va a transmitir toda la información que tengamos a nivel de imágenes, ¿vale? De todo lo que vea nuestro ojo, pues eso lo va a captar el nervio óptico y va a hacer ahí la asociación en el cerebro de qué es lo que estamos viendo. Pues eso sería un ejemplo de nervio sensorial. Luego, por ejemplo, un nervio que sea puramente motor, pues el oculomotor, ¿vale? Otro que también está inervando a nuestro ojo, pero que en lugar de transmitir la información de la vista, lo que va a hacer es movernos el ojo, ¿vale? Pues los movimientos oculares. Y luego, en cambio, pues tenemos otros nervios que son mixtos. ¿Cómo podría ser el nervio vago? Pues que tanto nos va a transmitir información como también nos va a realizar movimiento, ¿vale? Entonces, vamos a ver que estos pares craneales además nos van a inervar tanto musculatura como glándulas como vísceras, ¿vale? O sea que en ese sentido no diferenciamos mucho si es sistema nervioso somático o autónomo, ¿vale? Porque estos pares craneales pues participan un poco en los dos. Y por último, ¿qué lesiones podríamos encontrarnos si tuviéramos una lesión de algún par craneal? Bueno, pues evidentemente depende de qué par craneal nos lesionemos. Pero las lesiones más frecuentes y más conocidas, pues por ejemplo podríamos tener la parálisis facial si tenemos una lesión del nervio facial o por ejemplo una parálisis del hipogloso si tenemos una lesión en el nervio hipogloso. Que el caso de la parálisis facial pues es el nervio que se encarga sobre todo de la mímica de la cara y entonces tendríamos problemas a ese nivel, y luego el hipogloso es el que se encarga de los movimientos de la lengua, por lo tanto pues tendríamos problemas ahí a la hora de mover la lengua. Entonces ahora simplemente te voy a poner una imagen en la cual pues vamos a ver todos estos pares craneales, que no los vamos a explicar todos, pero simplemente los vamos a ir señalando y nombrando, ¿vale? El primer par craneal sería el nervio olfatorio, ¿vale? Que lo vamos a encontrar saliendo desde el encéfalo, ¿vale? Que ahora lo vamos a señalar. Vale, nervio olfatorio aquí, ¿vale? Y lo tendríamos pues que saldría desde aquí, ¿vale? Después tendríamos el segundo par craneal, nervio óptico, ¿vale? Que es el que hemos comentado como ejemplo, que saldría desde aquí, ¿vale? De zona de quiasma óptico. Y todos estos dos saldrían desde el encéfalo, pero luego ya los demás, todos, nos van a salir del tronco del encéfalo, ¿vale? Que sería toda esta estructura de aquí, sería tronco del encéfalo. Entonces, desde aquí ya nos van a nacer los siguientes, que el tercer par craneal sería el nervio oculomotor, ¿vale? Luego el cuarto, nervio troclear, después tendríamos el nervio abducens, que sería el sexto, el nervio vestíbulo coclear, ¿vale? Luego el glosofaríngeo, tendríamos también el hipogloso, ¿vale? Que aquí ya vamos por el último, casi el último par, ¿vale? Nos faltaría el vago, que es el décimo, y luego los otros tres, que serían nervio accesorio, nervio facial y nervio trigémino, ¿vale? Pues todos estos, cada uno se puede decir por su propio nombre según cada cosa, o puedes utilizar la nomenclatura de los números, ¿vale? Pues tanto podemos usar una cosa u otra. Y hasta aquí la información acerca de los pares craneales. Los nervios raquídeos son parte del sistema nervioso periférico y se designan con números romanos y nombres, como lo acabamos de decir. Los números indican el orden en que nacen los nervios del encéfalo, de anterior a posterior, y el nombre su distribución o función. Los nervios craneales emergen de la nariz, los ojos, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Vamos a iniciar con el nervio olfatorio. Este se origina en la mucosa olfatoria, cruza los agujeros de la lámina cribosa de etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio puramente sensorial y su función es la olfacción. Es el nervio que transmite el sentido del olfato. Los receptores de la sensación olfativa son células nerviosas derivadas del propio sistema nervioso central y se estima que contamos con 100 millones de ellas. Desde el punto de vista fisiológico, el sentido del olfato y el gusto están relacionados entre sí y son parte de nuestro sistema sensorial químico. Se han identificado 3 vías olfativas. La primera
Es conocida como el sistema olfativo arcaico, que se encarga de los reflejos olfativos básicos. Luego, un sistema llamado antiguo, que proporciona un control automático para el aprendizaje parcial de la ingestión de los alimentos, así como el rechazo de alimentos tóxicos. Y finalmente, una tercera vía, el sistema recientemente identificado, que se encarga de la percepción consciente del olfato. El segundo nervio craneal es el nervio óptico. Se origina en las fibras que provienen de la retina, cruza el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Es un nervio sensorial también y su función es la visión. Es el nervio sensitivo que transmite la información visual proveniente de la retina. Los conos y los bastones son fotorreceptores que responden a radiaciones electromagnéticas del espectro visible, mediante cambios en su potencial de membrana. Estos cambios se convierten en señales químicas hacia las células vecinas en la retina, las cuales transmiten y procesan la información hasta llegar a las células ganglionares, las neuronas cuyos axones forman el nervio óptico. Las fibras provenientes de ambas retinas nasales decusan en el quiasma óptico para luego ser relevadas junto con las fibras temporales ipsilaterales en los núcleos geniculados laterales y pasar después a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Finalmente, las zonas adyacentes a la corteza visual primaria procesan e interpretan dicha información visual. El tercer par craneal es el nervio oculomotor o motor ocular común. Es un nervio mixto, aunque principalmente motor, que inerva a la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo: el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Por ello, es responsable de los movimientos de aducción, elevación, depresión y rotación externa del glóbulo ocular, respectivamente. Los movimientos oculares son dirigidos desde áreas corticales de fijación voluntaria e involuntaria, aunque también recibe señales desde otros sitios. El componente parasimpático de este nervio es responsable de la contracción de las fibras circulares y radiales del iris para el control del diámetro pupilar de acuerdo con las condiciones de iluminación. Además, inerva los músculos ciliares responsables de la acomodación, es decir, del enfoque de los ojos. Nuestro par craneal, nuestro cuarto par craneal es el nervio troclear. Es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del glóbulo ocular. El nervio troclear es el más delgado de los pares craneales. Se clasifica como un nervio eferente somático general, debido a que inerva músculo estriado voluntario, en específico al músculo oblicuo superior del ojo, produciendo su rotación interna. El quinto par craneal es el nervio trigémino. Es un nervio mixto también. El nervio trigémino tiene 3 núcleos sensoriales. El primero es el tracto espinal, el segundo es el principal y el mesencefálico, y un núcleo motor. Este nervio se divide en 3 ramas. La rama oftálmica es la principal responsable de la inervación del cuero cabelludo: frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y parte de las meninges. Por su parte, la rama maxilar es también una rama sensorial, inerva al tercio medio de la cara y la arcada dentaria superior. Por último, la rama mandibular es la única rama con componentes sensoriales y motores. El componente motor inerva los músculos de la masticación, mientras que la rama sensorial inerva el tercio inferior de la cara y la arcada dentaria inferior, es decir, la articulación temporomandibular y los 2 tercios anteriores de la lengua. El sexto par craneal es el nervio motor ocular externo o nervio abducente. Es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite movimientos del glóbulo ocular. El nervio motor ocular externo o abducente se clasifica como un nervio eferente somático general, ya que inerva músculo estriado voluntario, el músculo recto lateral del ojo. Por lo tanto, es responsable de la abducción del ojo. El séptimo es el nervio facial. Este también es un nervio mixto, nervio principalmente motor con un componente sensitivo menor. Consiste en 2 fibras nerviosas del nervio facial propiamente dicho y el nervio intermedio de Greensberg. El nervio facial controla los músculos de la cara, permitiendo las expresiones faciales. Por su parte, el nervio intermedio de Greensberg transporta la sensación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua y probablemente los impulsos sensitivos de la pared anterior del conducto auditivo externo. Finalmente, tiene una función parasimpática.
pues las fibras secretomotoras inervan la glándula lagrimal y las glándulas sublingual y submandibulares, así como los vasos de la mucosa del paladar nasofaringeo y fosas nasales. El octavo par craneal es el nervio vestibulococlear. Es un nervio mixto principalmente sensorial. Se clasifica como un nervio aferente somático especial debido a que transporta información sensitiva correspondiente a dos de los sentidos especiales, la audición y el equilibrio. Consta de dos partes, el nervio vestibular y el coclear. El nervio coclear es el encargado de transmitir la información correspondiente a la audición, mientras que el nervio vestibular es el encargado de transmitir la información sobre el equilibrio. El noveno par craneal es el nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto, es decir, sensitivo y motor. Contiene fibras motoras para el estilofaríngeo, fibras secretomotoras parasimpáticas de la glándula parótida, derivadas del núcleo salival inferior. Fibras sensoriales a la cavidad timpánica, tubo faringotimpánico, fauces, amígdalas, nasofaringe, úvula y tercio posterior de la lengua, y fibras gustativas de las papilas circunvaladas. Grupos de células relativamente discretas en la región caudal inervan músculos laríngeos individuales. Las neuronas del área intermedia inervan la faringe. Las neuronas del área rostral inervan el esófago y el paladar blando. Las fibras rostrales se unen al nervio glosofaríngeo y las fibras caudales se unen al nervio vago y se distribuyen a los constrictores faríngeos, los músculos laríngeos intrínsecos y los músculos estriados del paladar y la parte superior del esófago. El décimo par craneal es el nervio vago. Este nervio tiene una distribución sensitiva y motora amplia y cumple con importantes funciones autónomas. Posee dos ganglios, el yugular, que contiene los cuerpos celulares de los nervios sensitivos somáticos, que inervan la piel de la oreja, y el nodoso, que alberga los cuerpos celulares de las fibras aferentes de la faringe, laringe, tráquea, esófago y vísceras torácicas y abdominales. Las fibras motoras del vago se derivan de dos núcleos del bulbo raquídeo, el ambiguo y el motor dorsal. El primero aporta fibras motoras somáticas a los músculos estriados de la laringe, faringe y paladar. El segundo proporciona fibras motoras viscerales para el corazón y otros órganos torácicos y abdominales. El onceavo par craneal es el nervio espinal accesorio. Es un nervio puramente motor. Sus fibras proceden de las células de la asta anterior de los 4 o 5 primeros segmentos de la médula espinal y se distribuyen en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio del mismo lado. El doceavo es el nervio hipogloso. También es un nervio solomotor que inerva la musculatura somática de la lengua, inerva el músculo geniogloso, cuya acción constituye en protuir la lengua, al estilogloso que retrae y eleva la raíz de esta, y al hipogloso que hace que la superficie de la lengua se vuelva convexa. Ahora hablaremos de la fisiología de los nervios espinales o raquídeos. Sus ramas comunican el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, los músculos y las glándulas. Estas fibras constituyen el sistema nervioso periférico. Los 31 pares de nervios espinales salen de la columna a través de los agujeros de conjunción, excepto el primero que emerge entre el atlas y el hueso occipital. Los nervios espinales se designan y enumeran según la región y nivel donde emergen de la columna vertebral. Hay 8 pares de nervios cervicales que se identifican de C1 a C8. 12 pares torácicos de T1 a T12, 5 pares lumbares de L1 a L5 y 5 pares sacros y un par de nervios coxígeos. Para comprender un poco mejor este tema, los invito nuevamente a ver un video. ¿Qué son los nervios raquídeos o espinales? ¿Dónde se sitúan y qué funciones van a tener? Bueno, pues vamos a ver que los nervios raquídeos son aquellos nervios que nos van a salir directamente de la médula espinal, ¿vale? Porque vamos a situarnos, y es que si estamos hablando de sistema nervioso central, pues hablamos de todo lo que estaría en el encéfalo, es decir, el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo y luego ya la médula espinal, ¿vale? Entonces, de esa médula espinal es de donde nos van a nacer los diferentes nervios, que son estos nervios espinales o raquídeos, y luego desde allí se van a juntar en plexos
que a su vez se van a ir ramificando en los diferentes nervios periféricos. Y ahí es cuando ya hablaríamos del sistema nervioso periférico. ¿Vale? Entonces nos centramos en estos nervios espinales que cogen el mismo nombre de la vértebra por la cual van a surgir por los agujeros de conjunción, ¿vale? Por lo tanto, pues tendríamos nervios espinales desde las vértebras cervicales, C1, C2, C3, hasta todas las vértebras sacras, ¿vale? Entonces tendríamos estos 31 pares de nervios espinales, porque estos nervios salen por partida doble, siempre van a salir desde la médula espinal pues por la parte izquierda y la parte derecha, pues para tener esa inervación en los dos semicuerpos, ¿vale? Y como ya hemos dicho, se van a agrupar en estos plexos nerviosos y luego ya de ahí pues van a surgir diferentes nervios ya periféricos que nos inervarán todo el cuerpo. Y la función que van a tener, ¿vale? Pues es que siempre van a ser nervios mixtos, porque van a dar tanto nervios sensitivos como nervios motores en la periferia, ¿vale? Entonces, estos nervios espinales se pueden ver afectados con patologías como, por ejemplo, las hernias discales, la estenosis del canal medular o también, por ejemplo, una fractura a nivel de columna, ¿vale? Todo lo que nos vaya a irritar a ese nivel tan próximo de la columna vertebral, ¿vale? Entonces ahora simplemente vamos a poner una imagen para acabar de entender pues lo que son estos nervios espinales, ¿vale? Aquí estamos viendo una columna vertebral seccionada, ¿vale? Abierta así en un plano frontal, ¿vale? Todo esto que vemos aquí sería la médula espinal, ¿vale? La médula dentro de la columna, y entonces, pues como hemos dicho, desde esta médula van a ir saliendo los pares de nervios espinales, ¿vale? Que pues que cogen el mismo nombre de la vértebra por la cual están saliendo, por debajo y luego por encima, ¿vale? Entonces, de aquí, cuando agrupamos a estos nervios, ¿vale? Pues si agrupamos a todos estos nervios tenemos el plexo cervical. Si agrupamos a los siguientes tenemos el plexo braquial. Y así a lo largo de toda nuestra columna. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestro... Bien, vamos a hablar ahora de los plexos o los plexos nerviosos. A nivel de las extremidades, las ramas anteriores de los nervios espinales forman unas complejas redes nerviosas, como lo decía ella, llamadas plexos, en las cuales se intercambian fibras nerviosas. De cada uno de estos plexos resultan los troncos nerviosos que se extienden luego periféricamente y que poseen unas fibras nerviosas que derivan de diferentes nervios espinales. Plexo cervical. Las ramas anteriores de los 4 nervios cervicales, C1 a C4, se unen en un plexo cervical situado en el cuello. Por su parte, la rama anterior del C5 sirve de puente entre el plexo cervical y el plexo branquial. Del plexo cervical derivan los siguientes nervios. 1. Nervio occipital menor. 2. Nervio auricular mayor. 3. Nervio transverso del cuello. 4. Nervios supraclaviculares. 5. Nervio frénico. Y 6. Las raíces de la asa cervical profunda. Plexo branquial. Las raíces anteriores de los nervios espinales C5 a C8 y T1 forman el plexo branquial. Se extiende hacia abajo y lateralmente a cada lado desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. Pasa por encima de la primera costilla y por debajo de la clavícula entrando en la axila. El plexo branquial inerva los hombros y miembros superiores. Del plexo branquial salen 5 nervios importantes. El primero, nervio axilar. El segundo, nervio musculocutáneo. El tercero, nervio radial. El cuarto, nervio mediano. Y el quinto, nervio cubital. Finalmente tenemos el plexo lumbosacro. El plexo lumbosacro está formado por las ramas anteriores de los nervios espinales lumbares y del sacro. Sus ramas aportan la inervación sensorial y motora a los miembros inferiores. Las ramas L1 a L3 forman el plexo lumbar, cuyas raíces se encuentran entre el músculo psoas. El plexo lumbar origina los siguientes nervios: nervio obturador, nervio femoral. Por su parte, el plexo sacro da origen a los siguientes nervios: nervio ciático, nervio peronela común, nervio tibial, nervios glúteo superior e inferior y nervio
pudendo y nervios perinales. Finalmente vamos a hablar de los ganglios nerviosos. Los ganglios son definidos como una agrupación de células nerviosas, las cuales se distribuyen a lo largo del sistema nervioso periférico. ¿Cómo se clasifican los ganglios? Existen dos tipos principales de ganglios. Ganglio sensitivo. Este tipo de estructura nerviosa es la que se encarga de captar las señales sensoriales que se derivan de las extremidades hacia las partes del cerebro que emitirán la respuesta motora. Y el ganglio autónomo son llamadas de esta forma debido a que son los ganglios que se localizan en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza y pelvis, y que además tienen la labor de enviar la información motora proveniente de los centros que ya recibieron el estímulo sensitivo. Los ganglios sensitivos también son llamados espinales y los otros son conocidos como vegetativos. ¿Dónde se encuentran los ganglios nerviosos? Los ganglios, aunque reciben y tienen funciones relacionadas con el sistema nervioso central, estos no están clasificados dentro de estas estructuras. Por lo tanto, son considerados partes exclusivas del sistema nervioso periférico. Y dependiendo de la función que ejercen, ya sea motora o sensitiva, se localizarán en lugares distintos, siendo los ganglios sensitivos los que se localizan en la médula espinal, cerca de la raíz dorsal y ventral del nervio raquídeo, mientras que los ganglios autónomos se sitúan a lo largo del cuerpo, cerca de las vísceras. Bien, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Estos son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.